En el anime estamos acostumbrados a protagonistas increíbles, valientes, fuertes y dispuestos a salvar el mundo. Pero, no todos los protagonistas son así. Algunos son desesperantes, otros toman decisiones terribles, y algunos simplemente hacen que te preguntes, ¿por qué este tipo es el protagonista? Así que hoy vamos a ver el top 10 de los peores protagonistas del anime, según ChatGPT. Y si tu personaje favorito aparece aquí, no te enojes conmigo, la culpa es de la inteligencia artificial. En el puesto número 10 tenemos a Ichika Orimura, el protagonista de Infinite Stratos. A primera vista parece el típico protagonista de anime harem. Un chico aparentemente normal que de repente termina rodeado de varias chicas que se enamoran de él. El problema es que Ichika es considerado por muchos fans como uno de los protagonistas más densos del anime. Durante toda la serie varias chicas muestran claramente interés romántico por él, pero Ichika parece completamente incapaz de darse cuenta de lo que está pasando. Esto puede ser gracioso al principio, pero con el tiempo termina siendo frustrante para muchos espectadores porque el personaje no evoluciona ni cambia demasiado. Además, su personalidad suele sentirse bastante plana. A diferencia de otros protagonistas que tienen conflictos internos, objetivos claros o un desarrollo interesante, Ichika muchas veces simplemente reacciona a lo que pasa a su alrededor. Las chicas y las situaciones suelen ser más interesantes que el propio protagonista. Por eso, aunque Infinite Stratos tiene acción, comedia y momentos entretenidos, Ichika Orimura suele ser recordado como un protagonista poco memorable. Y por esa falta de personalidad y desarrollo, se queda con el puesto número 10 en este ranking. En el puesto número 9 tenemos a Shinji Ikari, el protagonista de Neon Genesis Evangelion, y probablemente uno de los personajes más polémicos del anime. El principal problema que muchos fans tienen con Shinji es su personalidad extremadamente pasiva. Durante gran parte de la serie lo vemos dudando, huyendo o esperando que alguien más tome las decisiones por él. Esto frustra a muchos espectadores porque esperan que el protagonista sea alguien que enfrente los problemas de frente, pero Shinji casi siempre necesita que lo obliguen a actuar. Además, su constante necesidad de aprobación, especialmente de su padre, lo convierte en un personaje muy dependiente emocionalmente. A lo largo del anime busca desesperadamente afecto y reconocimiento, lo que muchas veces lo lleva a comportarse de manera insegura o contradictoria. Incluso hay escenas bastante incómodas que generaron mucha polémica entre los fans, especialmente en la película de End of Evangelion. Ahora, siendo justos, Shinji no es necesariamente un mal personaje desde el punto de vista narrativo. De hecho, muchos lo consideran uno de los protagonistas más realistas del anime, porque representa a un adolescente con miedo, ansiedad y presión emocional. Pero precisamente por eso puede resultar desesperante de ver. Y por esa mezcla de pasividad, inseguridad y momentos polémicos, Shinji Ikari se queda con el puesto número 9 en este ranking. En el puesto número 8 tenemos a Makoto Itou, el protagonista de School Days, y probablemente uno de los protagonistas más odiados del anime. Al comienzo de la historia aparece el típico estudiante de secundaria que está enamorado de una chica, pero rápidamente las cosas empiezan a cambiar. A medida que avanza la serie, Makoto comienza a tomar decisiones cada vez peores, especialmente en sus relaciones con las demás chicas. El problema principal es que Makoto termina involucrándose con varias chicas al mismo tiempo, mintiendo y manipulando la situación sin pensar realmente en las consecuencias de sus actos. En lugar de enfrentar los problemas o ser honesto, muchas veces prefiere evitar la responsabilidad, lo que provoca cada vez más conflictos entre los personajes. Esto hace que muchos espectadores se frustren con él, porque sus propios errores son los que van empeorando toda la historia. En lugar de aprender o madurar, Makoto sigue tomando malas decisiones hasta llevar la situación a un punto completamente caótico. Por eso Makoto Itou es recordado como uno de los protagonistas más irresponsables y detestados del anime. Y por esa combinación de egoísmo, inmadurez y malas decisiones, se queda con el puesto número 8 en este ranking. En el puesto número 7 tenemos a Kazuya Kinoshita, el protagonista de Renta Girlfriend. Este personaje se volvió bastante famoso en internet, pero no precisamente por buenas razones.
Desde el inicio del anime vemos que Kazuya es un chico extremadamente inseguro y emocionalmente inestable después de que su novia lo deja. El problema es que, en lugar de madurar o intentar mejorar su situación, termina tomando decisiones cada vez más absurdas. Una de las cosas más criticadas del personaje es que mantiene una mentira durante muchísimo tiempo sobre su relación con una chica que en realidad es una novia de alquiler. En vez de enfrentar la verdad, Kazuya sigue complicando más y más la situación, lo que provoca momentos bastante incómodos y frustrantes para el espectador. Además, muchos fans se quejan de que, a pesar de que la historia avanza durante varias temporadas, el personaje casi no evoluciona. Sigue siendo inseguro, exagerado en sus reacciones y muy dependiente emocionalmente de los demás personajes. Por todo eso, Kazuya Kinoshita se ganó la fama de ser uno de los protagonistas más desesperantes de ver en el anime moderno. Y por esa mezcla de inseguridad, mentiras y falta de desarrollo, se queda con el puesto número 7 en este ranking. En el puesto número 6 tenemos a Takemichi Anagaki, el protagonista de Tokyo Revengers. Este personaje es bastante curioso porque el anime en sí es muy popular, pero aún así muchos fans critican bastante a su protagonista. La historia gira alrededor de Takemichi viajando al pasado para intentar cambiar el futuro y salvar a las personas que quiere. La idea es muy interesante, pero el problema aparece en la forma en que el personaje enfrenta los conflictos. Una de las críticas más comunes es que Takemichi pasa gran parte de la serie llorando o siendo superado por casi todos los personajes que lo rodean. En un anime lleno de peleas entre pandillas, muchos espectadores esperaban que el protagonista mostrara más habilidades o al menos más determinación en combate. Sin embargo, muchas veces termina siendo rescatado por otros personajes. También se critica que, aunque tiene la ventaja de conocer el futuro en varias ocasiones, no siempre logra usar esa información de la mejor manera, lo que provoca que algunas situaciones se repitan o se compliquen más de lo necesario. Aún así, algunos fans lo defienden diciendo que su verdadero poder no es pelear, sino su determinación para seguir intentando cambiar las cosas aunque siempre pierda. Pero para muchos espectadores esa actitud no es suficiente, y por eso Takemichi Anagaki se queda con el puesto número 6 en este ranking. En el puesto número 5 tenemos a Kirito, el protagonista de Sword Art Online. Este personaje es bastante interesante porque, aunque el anime fue extremadamente popular, también recibió muchas críticas, especialmente hacia su protagonista. El principal problema que muchos fans señalan es que Kirito parece demasiado perfecto. Desde el inicio de la historia se muestra como uno de los mejores jugadores del juego, con habilidades superiores a casi todos los demás personajes. Además, muchas veces logra resolver los conflictos de la historia casi sin dificultad, lo que hace que algunas peleas pierdan tensión porque el espectador ya espera que Kirito va a ganar. A esto se suma otro elemento muy criticado. Varias chicas del anime terminan enamorándose de él, lo que para algunos fans hace que el personaje se sienta más como una fantasía de poder que como un protagonista con defectos reales. También hay quienes opinan que, en comparación con otros personajes del anime, Kirito no tiene un desarrollo tan profundo a nivel emocional. Muchas veces parece que la historia gira completamente alrededor de lo fuerte que es, más que de sus conflictos internos. Por todo esto, aunque Kirito es uno de los protagonistas más famosos del anime moderno, también es uno de los más criticados. Y por esa mezcla de exceso de poder, pocas debilidades y situaciones demasiado convenientes, se queda con el puesto número 5 en este ranking. En el puesto número 4 tenemos a Yukiteru Amano, el protagonista de Future Diary. Desde el comienzo del anime se presenta como un chico solitario que prefiere observar el mundo y escribir en su diario antes que interactuar con otras personas. El problema es que cuando queda atrapado en un juego mortal donde los participantes deben matarse entre sí, Yukiteru demuestra ser uno de los personajes menos preparados para enfrentar esa situación. Una de las críticas más comunes hacia él es que durante gran parte de la historia depende completamente de otro personaje para sobrevivir, Yuno Gasai. Mientras ella toma decisiones, pelea y protege a Yukiteru, él muchas veces solo reacciona a lo que está pasando, llorando o dudando en momentos donde debería actuar. Esto provoca que muchos espectadores sientan que el verdadero motor de la historia no es el protagonista, sino Yuno, que resulta mucho más activa, peligrosa e interesante como personaje.
En comparación, Yukiteru puede parecer débil, indeciso y demasiado pasivo para el tipo de historia en la que se encuentra. Por esa falta de iniciativa y su dependencia constante de otros personajes, Yukiteru Amano se ganó la fama de ser uno de los protagonistas más frustrantes del anime. Y por eso se queda con el puesto número 4 en este ranking. En el puesto número 3 tenemos a Naofumi Iwatani, el protagonista de The Rising of Fresh y Eldero. Al inicio del anime, Naofumi es traicionado y acusado falsamente de un crimen, lo que provoca que todos lo rechacen y lo traten como un villano. Esta situación explica por qué su personalidad cambia radicalmente y se vuelve mucho más desconfiado, frío y resentido con las personas que lo rodean. El problema para muchos espectadores es que ese cambio termina convirtiendo al personaje en alguien demasiado amargado y vengativo durante gran parte de la historia. En lugar de superar el trauma y crecer como persona, Naofumi muchas veces actúa movido por el rencor y la desconfianza hacia casi todos los demás personajes. También se critica que algunas de sus decisiones y su forma de tratar a ciertos personajes generan bastante debate entre los fans, especialmente en cómo maneja sus relaciones y su forma de ver a las personas después de la traición que sufrió. Aunque muchos fans entienden sus razones y defienden su evolución, otros consideran que su actitud puede ser excesivamente negativa durante demasiado tiempo. Por esa personalidad marcada por el resentimiento y las decisiones polémicas que toma a lo largo de la historia, Naofumi Iwatani se queda con el puesto número 3 en este ranking. En el puesto número 2 tenemos a Eren Yeager, el protagonista de Attack on Titan. Este personaje es uno de los más famosos del anime moderno, pero también uno de los más polémicos. Al comienzo de la historia, Eren se presenta como un joven impulsivo que sueña con eliminar a los titanes y conseguir la libertad para la humanidad. Sin embargo, a medida que avanza la historia su personalidad cambia de forma radical. Con el paso del tiempo, Eren empieza a tomar decisiones cada vez más extremas en nombre de la libertad y la protección de su pueblo. El problema es que esas decisiones terminan siendo moralmente muy cuestionables y generan un enorme debate entre los fans. Para algunos, Eren es un personaje trágico que está dispuesto a cargar con el peso de decisiones imposibles. Para otros, sus acciones lo convierten directamente en un villano. Este cambio tan drástico hace que muchos espectadores se pregunten si realmente sigue siendo un protagonista o si termina convirtiéndose en el antagonista de su propia historia. Y precisamente por esa evolución tan controversial y las decisiones radicales que toma, Eren Yeager se queda con el puesto número 2 en este ranking. Y en el puesto número 1 tenemos a Rudeus Greirat, el protagonista de Mushoku Tensei. Este personaje es uno de los más polémicos del anime moderno. La historia comienza cuando un hombre adulto que tuvo una vida bastante problemática muere y reencarna en un mundo de fantasía como un bebé, conservando todos los recuerdos de su vida anterior. La idea de la serie es mostrar cómo este personaje tiene una segunda oportunidad para mejorar su vida. Sin embargo, muchas de las críticas hacia Rudeus vienen de su comportamiento, especialmente al inicio de la historia. A pesar de haber reencarnado como un niño, sigue teniendo la mentalidad de un adulto, lo que provoca varias situaciones que muchos espectadores consideran incómodas o inapropiadas. Esto hizo que el personaje generara bastante debate dentro de la comunidad del anime. Algunos fans defienden la serie diciendo que justamente el objetivo de la historia es mostrar el desarrollo del personaje y cómo intenta convertirse en una mejor persona con el tiempo. Pero otros consideran que ciertos comportamientos del protagonista hacen difícil simpatizar con él, especialmente al comienzo del anime. Por toda esa controversia y por ser uno de los protagonistas más discutidos del anime en los últimos años, Rudeus Greirat se queda con el puesto número 1 en este ranking. Y sin duda es uno de los personajes que más divide a los fans. Y hasta aquí el ranking de los peores protagonistas del anime según Shadit. Como vimos, algunos están aquí por ser desesperantes, otros por sus decisiones cuestionables, y otros simplemente porque dividen completamente a los fans. Pero algo es seguro, incluso los protagonistas más criticados pueden hacer que una historia sea interesante. Ahora la verdadera pregunta es para ustedes, ¿qué protagonista del anime creen que debería estar en este ranking y no apareció? Porque si hay algo que le gusta al internet, es discutir sobre anime.